Hola amigos de Psiquiatría ICA, les invito a este nuevo programa. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema, que nos afecta a todos cuando ejercemos la carrera de medicina, cuando trabajamos en un hospital, incluso en una clínica privada, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un fracaso en la relación médico-paciente? Ese es el tema de hoy. Fracaso en la relación médico-paciente. Bueno, quisiera explicar algo, ¿no? Que la medicina humana tiene varias ramas, tiene varias subespecialidades y especialidades. Definitivamente, en la especialidad de psiquiatría, por ejemplo, nosotros tenemos que contactarnos con nuestros pacientes a través de la empatía, tenemos que contactarnos también a través de, digamos, de una inteligencia interpersonal para situarnos en el aspecto del dolor, en el aspecto afectivo que involucra a nuestro paciente y que obviamente es motivo de la consulta médica. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos dos fenómenos muy conocidos, que es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es cuando un paciente viene con toda su carga emocional, sus frustraciones, todo lo terrible que le ha ocurrido, conflictos de pareja, llora, se descarga con nosotros y de repente nosotros también guardamos un poquito de eso y como que nos enturbia nuestro estado de ánimo, ¿no? Esa es una transferencia. Y la contratransferencia es al contrario, más bien, cuando el paciente ve algo de la frustración del médico o algo de su tensión o algo de repente de su dolor y el paciente también lo asimila y lo incorpora en su estado emocional. Entonces veamos que esta relación es completamente diferente a la relación que tienen otro tipo de especialidades médicas con los pacientes, porque el otorrino, por ejemplo, no es su campo, la transferencia y la contratransferencia, porque no tiene ese contacto emocional con el paciente. En realidad el otorrino se dedica a evaluar desde el punto de vista otorrino-laringológico al paciente, el tímpano, el oído, la faringe, etc., ¿no? El pediatra ve el aspecto del crecimiento y desarrollo del niño, de repente ve la neumonía, la gripe, en fin, el problema que tenga. El geriatra igual con el adulto mayor. Tenemos, por ejemplo, el cardiólogo ve el aspecto del corazón, toma su electrocardiograma, pesa al paciente y su atención es de ese tipo, ¿no? Nosotros más bien vemos de que hay una mala relación médico-paciente o un fracaso en esta relación médico-paciente cuando, por ejemplo, de parte del paciente hay un exceso de peticiones en el momento de la consulta, que por ejemplo el paciente va por un dolor de oído, pero de repente quiere hacer consultas hasta de la bronquitis que tuvo el mes pasado, etcétera, que de repente ya no vienen al caso en el momento de la consulta. Lo mismo ocurre en otras especialidades médicas, ¿no? Psiquiatría tampoco es la excepción, ¿no? O podemos verlo en cardiología, en geriatría, en ginecología, ¿no? Entonces vemos un exceso de peticiones. Siguiente es que de repente hay una comunicación no efectiva de parte del paciente, ¿no? Vemos, por ejemplo, de que el paciente minimiza sus síntomas o de repente los maximiza también, dramatiza, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver también de que nuestro paciente, por ejemplo, si es un paciente de psiquiatría, puede ser que esté en un ánimo paranoide y definitivamente el paciente no quiere colaborar, su actitud es muy desconfiada con el médico en ese momento, porque obviamente tiene delirios de daño, alucinaciones y se siente perseguido por las personas, ¿no? Si el paciente tiene una fobia social, de repente el paciente no va a ser muy abierto en la consulta médica porque va a tener el miedo a la crítica, a la humillación, a sufrir una vergüenza. Peor si sus padres o su hermano o su hermana le está mirando en ese momento, ¿no? Entonces vamos a ver una información muy limitada,
poco comunicativa, y eso no ayuda mucho a una relación terapéutica, y vamos a ver que también es causa del fracaso. Lo otro también podríamos observar mucho en pacientes que tienen problemas de adicción. Por ejemplo, adicción a las drogas, adicción al alcohol. ¿Qué pasa? Que estos pacientes, cuando van a la consulta, muchas veces van como arrastrados, como empujados por una presión familiar o por la pareja que les exige que ya dejen de, por ejemplo, de consumir alcohol, que ya dejen de consumir drogas, que quieren resultados inmediatos, y ellos se sienten como amenazados, ¿no? Entonces ahí también los pacientes a veces son muy cortos en hablar, y no, digamos, no dicen todo lo que sienten, o guardan cosas, o sea, mejor dicho, manipulan la información, y la comunicación no es completamente efectiva. Lo otro es cuando vemos también de parte del paciente una actitud hostil al diálogo. Generalmente también lo vemos en pacientes que tienen problemas de adicciones, que ya van con una predisposición. Lo vemos también en psiquiatría, por ejemplo, en pacientes que tienen trastornos de personalidad, ¿no? Tenemos también de que de repente hay críticas excesivas hacia otros médicos o hacia el mismo médico de parte del paciente, y como repito, ya viene con un prejuicio, ¿no? Eso también es causa de un fracaso en la relación médico-paciente. De parte del paciente también puede ser el bajo nivel sociocultural, ¿no? Sociocultural o económico, porque el paciente no tiene esa capacidad de poder transmitir en palabras lo que siente. También podría ser porque tiene poco conocimiento del idioma. Nuestro país es un país muy mestizo. Hay pacientes que son quechua parlantes, donde muchas veces necesitamos, entre comillas, un traductor. Y a veces nos ayuda el técnico de enfermería, el portero, alguien que tenga conocimientos de quechua, ¿no? Bueno, nosotros también, ahora la parte importante es la parte del médico. ¿Qué problemas puede tener el médico dentro de la consulta médica, que también nos lleva a un fracaso en la relación médico-paciente? Bueno, de parte del médico, definitivamente creo que la primera causa es que definitivamente hay colegas que no logran armar una alianza terapéutica con el paciente porque están muy sobrecargados de trabajo. Resulta de que le han programado pacientes, pero aparte también tienen que ver pacientes en interconsulta, tienen que pasarle visita a un paciente. Se complicó también un paciente que tenían en piso, en pabellón, y lo llamaron urgentemente, y de repente se acercan 3, 4 pacientes, aparte de los pacientes de consultorio, que tiene que ver que ya todos los días cada médico tiene una programación, una relación de pacientes con un tiempo programado para cada paciente, y hay gente que a veces pide un adicional para ser atendido, o quiere ser atendido como sea, pero ese día, ¿no? Incluso en un aspecto que verdaderamente es difícil poder abordarle, ¿no? A veces uno quisiera atender todos los pacientes que se pudieran, pero lamentablemente la sobrecarga laboral es uno de los factores más importantes por el cual vemos a un médico, a un colega, que tiene una tensión emocional y no tiene la predisposición de atender a más personas, ¿no? Ese, por ejemplo, es un aspecto. Lo otro, de parte del médico, es que hay colegas que a veces son muy técnicos para hablar o para dar explicaciones, porque a todo paciente se le tiene que explicar el diagnóstico, el plan de trabajo y el tratamiento, pero hay colegas que de repente lo hacen en un idioma muy técnico, muy académico, y el paciente no puede entender. Entonces tenemos que ser más claros en la comunicación que nosotros como médicos le damos al paciente, para que ellos puedan entender bien y que no se puedan de repente confundir. Entonces ahí sería el exceso de jerga médica. La otra podría ser también que las explicaciones, como repito, no sean claras, que el médico también tenga el problema de escuchar muy rápido al paciente, o de repente no los pueda escuchar como ellos quisieran,
o también no hay refuerzos en el momento de dar las indicaciones, ¿no? Siempre un médico tiene que reforzar la parte terapéutica diciéndole al paciente que tenga cuidado con tal y tal. A veces nosotros los médicos no podemos tampoco, ¿cómo podríamos decir? Explicar todo acerca de un medicamento, porque hay muchos pacientes que se sugestionan rápido, hasta por un paracetamol. Entonces ya están sintiendo, uy no, el medicamento me ha caído mal, te dicen, ¿no? ¿Y qué has sentido? No, sentía que me desmayaba y el medicamento está lejos de un efecto así, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces un médico no puede hablar tampoco demasiado porque los pacientes se predisponen. Y en una relación médico-paciente, no nos olvidemos, colegas, de que definitivamente cuenta mucho, aparte de una buena explicación, ¿no? De que los pacientes nos entiendan, ¿no? Nos comprendan, y que definitivamente podamos hacer una buena alianza en el momento de la consulta médica y podamos tener también un ambiente tranquilo en el cual nos podamos desenvolver, ¿no? En este proceso terapéutico estamos involucrados no solamente los pacientes, sino también nosotros los médicos y los que trabajan con nosotros también en un ambiente laboral. Bueno amigos, espero que les haya gustado estos aportes acerca de la relación médico-paciente. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar en realidad, pero este es el resumen que les había preparado para el día de hoy. Si te gustó, dale like, amigo, manito arriba. Si no, presiona mi campanita para recibir más notificaciones y estaremos muy deseosos de poder absolver tus preguntas por Facebook o por YouTube. Hasta luego amigos.